Hola, un placer saludarles desde Italia en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos. Bienvenidos a este webinar sobre los puntos claves para auditar la norma ISO 9001 en su versión 2015. Yo soy Beatriz Viloria, cofundadora también de esta red internacional. Para quienes no nos están escuchando, la red es una comunidad profesional que reúne, valga la redundancia, profesionales de los sistemas de gestión en las diferentes disciplinas de las normas ISO. Esta comunidad está orientada a unir a estos profesionales en Latinoamérica y países de habla hispana. Y como parte de nuestra misión, que es difundir nuestros conocimientos y experiencias, no solamente a través de los fundadores que estamos hoy en este webinar que estaremos de alguna manera compartiendo con ustedes sobre este tema, sino también de aquellos profesionales ISO expertos, miembros de la red, que estarán activamente a partir del próximo año realizando una serie de webinars para compartir la experiencia que ellos hayan tenido, esos conocimientos en los sistemas de gestión y todas estas normas y metodologías relacionadas. Y bien, como les comentaba, hoy me acompaña Keila Soteldo desde Venezuela. Keila tiene más de 30 años de experiencia como auditor líder de sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Trabaja con AFNOR como auditora de terceras partes, con Fondo Norma en Venezuela y con otros organismos de certificación. Jesús Araque también nos acompaña, fundador de esta red internacional. Jesús también tiene amplia experticia, más de 15 años trabajando en los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. Jesús es el director de la edición de la revista digital especializada nuevagerencia.com y también la plataforma que utiliza la red para avalar cursos, bien sea en la transición de las normas o en la formación de auditores. Esta plataforma es Tecniformación. Y quien les habla, como siempre, un placer para mí compartir con ustedes, Beatriz Viloria, desde Italia. Y para hacerles una invitación especial, Jesús comentaba antes de comenzar el webinar, hoy celebramos un año de estar en este camino compartiendo con todos ustedes que se conectan de diferentes países sobre estos temas de sistemas de gestión. Y de este proyecto, ya digamos, hemos estado organizando este foro internacional de ISO Experto, en el cual les queremos hacer una cordial invitación para que participen. Vamos a estar 9, 10 y 11 de marzo del 2016 en Boca del Río, México. Esto está ubicado en Veracruz. A través de www.foroixexpertos.com ustedes pueden enterarse de todos los temas que vamos a estar tratando en este foro internacional, cuyo tema central está enfocado en los retos, riesgos y oportunidades que se enfrentan tanto las organizaciones como los profesionales que estamos, digamos, ya entrando en todo este nuevo enfoque de sistemas de gestión a razón de la adopción del anexo SL y la incorporación de estos cambios en normas importantes como la ISO 9001 y la ISO 14001. A través de foroexpertos.com ustedes pueden ya comenzar a
reservar su participación e inclusive vamos a estar compartiendo allí todo el tema del programa, los conferencistas, toda la tarifa para las inscripciones y toda la información referente a la sede donde vamos a estar realizando este foro internacional. Jesús, adelante. Bueno, como ya hemos hablado, el seminario web se trata de los tips o los puntos claves para las auditorías 9001. Muchos de ustedes serán auditores, otros consultores. Sin embargo, quisimos iniciar la presentación explicando unos breves cambios o los cambios que se han visto, ven en su pantalla. Actualmente conviven dos normas, la ISO 9001 versión 2008, en su tiempo de transición va a estar 3 años, y la actual norma ISO 9001 versión 2015, que se publicó en septiembre de este año. A medida que estemos moviéndonos en la presentación, vamos a estar explicando algunas diferencias importantes. Las que pueden ver es que la cantidad de capítulos o cláusulas principales de la norma ISO 9001-2015 llegan hasta 10, y la actual ISO 9001 versión 2008, que ya está cerrando, ya está muriendo, son 8 capítulos, ya ahí hay un llamado a atención importante. Eso genera, obviamente, o sea, el primer cambio inicial, tanto para los que hacemos implementación del sistema como para los que auditamos, es que al cambiar las cláusulas y hay movimientos de requisitos, la documentación, si actualmente la tenemos relacionada a esas cláusulas, definitivamente va a cambiar. Eso es lo primero, el primer escenario que tenemos que estar viendo. Puede estar creciendo o no la documentación, ya vamos a hablar un poco de eso, pero es el primer choque que queríamos mostrar con esta primera presentación. A continuación, uno de los puntos importantes que lo he dicho, ya este tipo de curso lo he tenido la oportunidad de darlo tanto en Nicaragua como en Bolivia, como también en Venezuela, y algunos trabajos en línea, son los principios de gestión de la calidad. Mucha gente ha olvidado que esa es la base fundamental del sistema. E incluso cuando estemos hablando de esto de auditoría, yo lo digo fácilmente, es lo que debería respirarse en la organización. Según la norma ISO 9001 versión 2008, eran 8 principios, ahora son 7, los cuales se nombran en la norma ISO 9001 versión 2015, pero están explicados con mayor detalle en la norma ISO 9000, recordando que esta norma también tuvo un cambio, que es la de vocabulario a nivel de sistema de gestión de calidad, y ahora es la versión 2015, también salió en septiembre de este año. Es decir que les recomendamos también no solamente buscar conseguir la norma para auditar, la 9001 versión 2015, sino también la 9000 para entender un poco el vocabulario. Podemos ver algunos de los principios. El primero de ellos, el enfoque al cliente, se mantiene igual, el enfoque al cliente, tanto interno como externo, las organizaciones dependen de ello y es un punto que se tiene que respirar en la organización. En el principio número 2 está la parte del liderazgo, donde está amarrado el liderazgo a la alta dirección. Atención con esto. Notaremos en la norma que ya no se habla de compromiso de la dirección como tal, sino el liderazgo de la alta dirección. Este es un trabajo importante y es un punto importante también a auditar. Detalles que nos va a dar también Keila más adelante, como esto del liderazgo y qué tendremos que hacer con la alta dirección, probablemente auditarlos con mayor detalle, probablemente si tenemos hoja de chequeo o lista de chequeo vamos a tener que ampliarlo un poquito más, tomarnos un poco más de tiempo para ver cómo realmente este liderazgo demuestra su compromiso con el sistema de gestión, con los procesos y con el negocio. El tercer principio importante, insisto, que se debe respirar en la organización para decir que se está demostrando con esto de los puntos específicos de una norma como ISO 9001 versión 2015, el compromiso de las personas en cuanto a sistemas de gestión. Es decir, que no solamente vamos a hablar de el liderazgo y la alta dirección, sino como cada persona que participa dentro de la organización, en el alcance dentro del sistema, cómo ellos están comprometidos, cómo dan respuesta a los temas de calidad en cuanto a servicio o al producto que realizan en cada una de sus operaciones. El cuarto principio, enfoque a procesos. Atención con esto, es un cambio suave en la norma, pero lo que quiere es resaltar que el enfoque a procesos es la base fundamental para lograr los resultados del sistema de gestión de calidad.
cosa que se decía en la norma, o se dice todavía en la 9001 versión 2008, pero en la 2015 se enfatiza, se refuerza, y acá también va a haber un tema de cómo el auditor tendría que indagar. El quinto principio tiene que ver con la mejora. Ya se habla de un capítulo específico de mejora y un subcapítulo de mejora continua, es decir, que podemos tener mejoras puntuales o mejoras a lo largo del tiempo. Esto es importante también recordar, y cómo el sistema de gestión de calidad está mejorando sus resultados en función del avance y de los cambios de la misma organización. El punto número 6 habla de toma de decisiones basado en la evidencia. Se mantiene este principio. Esto lo que me quiere decir es que mi sistema de gestión debería ir de la mano de las evidencias, los registros, los documentos, la información documentada, como se llama ahora, para lograr tomar mejores decisiones. E incluso estamos hablando mucho de decisiones que tienen que ver con evitar situaciones en el tiempo, porque el sistema ahora se está blindando para ser más preventivo. Y el último principio nuevo es gestión de las relaciones. Y esto es importante tomar en cuenta, porque estaríamos hablando de cómo ciertas partes interesadas, las llamaremos partes interesadas relevantes o pertinentes en el sistema, generan ciertos requisitos que hay que buscar cumplir. Sin embargo, el resultado final de un sistema de gestión de calidad tiene que ver con la satisfacción de los clientes, es el fin último. Sin embargo, como entrada, y vamos a estar viendo en un diagrama que presenta la nueva norma, de cómo estos requisitos se toman en cuenta. No sé si Keila quiere agregar algo de los principios desde el punto de vista de auditor, que pudiese estar viendo, debería estar en el aire de la organización. Keila, ¿qué opinas? Claro, acuérdense que siempre los principios va a ser la base fundamental y donde están después que tenemos que aplicarle esos requisitos con la norma. Y uno de los puntos importantes es lo que tú has comentado, que es el enfoque a proceso, el liderazgo y esa toma de decisiones basado en evidencia es un punto importante que tenemos que ir resaltando cuando estamos auditando, ¿ok? Porque ya el enfoque al cliente sí lo teníamos manejado en la norma 9001-2008, el compromiso de las personas, de los grupos de las personas, pero esa parte de esa gestión de relaciones también, que no estamos colocando que la unión está en la fuerza, el liderazgo y la toma de decisiones, tenemos que ver cómo esas habilidades de nosotros como auditor las vamos a ir a empezar a desarrollar durante estos 3 años que nos toca de convivir entre una norma 9001-2008 y una norma nueva 9001-2015. Muy bien. Keila ha dicho algo importante y voy a resaltarlo. Los principios, de alguna otra forma, se correlacionan con los requisitos, los capítulos principales de la norma. Insisto, por eso es que deberíamos partir de los principios, entenderlos, cómo se plasman o cómo están dentro de mi organización, porque al fin y al cabo estos se van a transformar en requisitos a cumplir que están plasmados en la norma. Por eso que se le llaman principios. Muy bien, continuando las láminas, podemos ver entonces cómo se pudiese describir la norma ISO 9001. Actualmente, bueno, tiene un objeto y campo de aplicación. Seguidamente habla de las referencias normativas, términos y definiciones, específicamente la norma. En términos de definiciones, indica que tenemos que irnos a la ISO 9000. Entonces, ahí, insisto, entonces también puede ser que tenga que tener a la mano para entender diversas definiciones aclaratorias o otras definiciones nuevas, irme a la ISO 9000 versión 2015. Tiene el punto 4, que es el contexto de la organización, donde básicamente debemos definir dónde está la organización, dónde está ubicada, cuáles son sus cuestiones internas y externas, cuáles son los procesos, su alcance. El punto número 5, o capítulo número 5, habla del liderazgo, ya lo habíamos hablado. Uno de los principios está presente como un capítulo principal de la norma, como la alta dirección muestra su liderazgo y compromiso dentro del sistema y cómo el sistema de gestión de calidad de atención ayuda al negocio. El punto número 6 habla de planificación. Aquí está el
pensamiento basado en riesgo, cómo los riesgos y oportunidades se toman en cuenta, se identifican de acuerdo al contexto de la organización, al punto número 4, y se generan acciones para abordarlos. El punto número 7 tiene que ver con todos los procesos de apoyo que me ayudan a que el sistema se mantenga en el tiempo, como infraestructura, mantenimiento, recursos humanos, recursos financieros, entre otros. El capítulo número 8 de la norma habla de la operación. Si pudiésemos hacer una comparación entre la ISO 9001-2008 y la ISO 9001 versión 2015, es como decir, todo el capítulo 7 de la 9001 versión 2008 pasó a ser al capítulo 8 de la 9001-2015 en esencia, donde ahí se habla del diseño del servicio del producto, etcétera, etcétera, todo lo que es el control de operaciones. El punto número 9 o capítulo número 9 habla de la evaluación del desempeño en cuanto al sistema de gestión de la calidad en la organización. Ahí está el punto de la revisión por la dirección. Y el punto número 10 es la parte de mejora, y muchos de ellos, como dijimos, está presente en los principios de la calidad. De todas maneras, vamos a estar hablando entonces cuáles son los cambios más drásticos en cuanto a la norma, por así, más relevantes, y cómo entonces nosotros como auditores podemos estar pendientes, formarnos, revisar con mayor detalle. Siguiendo la presentación, muy bien, entonces lo que están viendo acá, digamos que es la representación de la estructura, así tal cual lo muestra la norma ISO 9001 versión 2015, y la relación que tiene con el ciclo PHBA. Otra cosa importante, se mantiene en esta nueva norma el ciclo PHBA, donde se tiene que reflejar en los procesos y en sí en el sistema. Si bien del lado izquierdo hay varias entradas, una de ellas o la primera es la organización y su contexto, que es el capítulo número 4 que lo mostré en el mapa anterior. Cuáles son las cuestiones internas y externas de la organización. Probablemente pudiese manejarlo con un FODA o un DOFA, mis debilidades, oportunidades, amenazas respecto al sistema, como entrar a requisitos del cliente. Y la otra cosa, tomar en cuenta o identificar, mejor dicho, necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, porque eso se van a transformar en requisitos de mi sistema de gestión de la calidad. Esto es nuevo, repito. En otras normas como la de ambiente, seguridad y salud ocupacional, etcétera, ya se tomaba en cuenta las partes interesadas. Pero para 9001, ustedes que nos están escuchando, auditores que se están formando, consultores, este es un punto importantísimo a tomar en cuenta. Más adelante vamos a explicar qué hacer como auditor, desde el punto de vista de visión de auditor interno o externo, pero es importante que este represente un cambio relevante para una norma como la 9001 de calidad. Bueno, y van a observar entonces cómo la planificación, que es el capítulo número 6, ayuda, tomando los riesgos y oportunidades. 7 y 8, como apoyo y operaciones, se maneja el sistema. Evaluación del desempeño, punto número 9, y la mejora, que es un ciclo, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Importante, ¿dónde está la base fundamental del sistema? Para mí, ojo, para Jesús Araque, y como se presenta en el esquema, es que está en el centro. A ver, me pueden responder también acá en el chat. ¿Qué observan en el centro? ¿Quién existe como una especie de retroalimentación con cada una de las bolitas, por así decirlo? Están presentes, me pueden contestar en el chat. Ajá, muy bien, el liderazgo, muy bien. Esto es algo importantísimo. Este liderazgo habla de la alta dirección y de la gerencia media que está comprometida. Cómo su influencia en cada uno de los capítulos que estamos hablando, planificación, en la parte de apoyo y operaciones, en la parte de evaluación del desempeño y mejora. Voy a dar un espacio acá. Insisto, lo dije en Colombia en el foro internacional en la que tuve la oportunidad de ser expositor en agosto, cómo ese liderazgo se maneja, cómo la alta dirección realmente apoya y busca los resultados en el sistema de gestión de calidad, porque entiende que el sistema de gestión de calidad va a ayudar al negocio. Atención con eso, es un cambio de paradigma bien importante. Cómo la alta dirección entiende eso y se involucra, participa de manera más activa en el sistema de gestión de calidad. No sé si Keila quiere comentar algo respecto a esto. Claro, un punto importante ahora desde el punto de vista de auditor, y sí me gustaría que ustedes comentaran
Es que fíjense que en la entrada de esta representación de la estructura, que ven cosas diferentes a lo que hacíamos con la norma 9001-2008. Por ejemplo, en la parte de entrada, siempre hablábamos de los requisitos del cliente. Ahora, coméntenme qué será como en la función del auditor ese entendimiento de esos dos puntos. ¿Cuáles serían esos dos puntos que deberíamos de ir entendiendo y deberíamos de ir manejando, además de los requisitos del cliente? Por aquí hablan de la parte del contexto y la necesidad Ajá. expectativa de las partes interesadas pertinentes, comentan por acá. Ok, entonces fíjense que ya nosotros como auditor tenemos que ya empezar a ir pensando esas entradas. O sea, cómo la organización entiende la organización de su contexto y cómo ha identificado esas partes, necesidades y expectativas. Antes para nosotros era mucho más fácil porque solamente la entrada era requisitos del cliente, era mucho más cuantificable y la podíamos manejar. Adicionalmente vemos también que en la salida nosotros estábamos acostumbrados como auditor a esa satisfacción del cliente, que ese era un mecanismo para ver el desempeño del sistema. Pero fíjense que ahora me están pidiendo que yo como auditor tengo que revisar esos resultados del sistema de gestión de la calidad. Y algo que es importante, esa entrega de productos y servicios. Porque allí también está ese pensamiento basado en riesgo. Estamos viendo que ya parte de lo que nosotros hemos manejado como auditor de requisitos del cliente en las entradas, ahora para nosotros poder hacer una auditoría eficaz, tenemos que entender cómo la organización ha entendido su contexto y sus necesidades y expectativas. Y algo que es muy importante es no salirse de lo que los requisitos que está pidiendo la norma en cuanto a esos puntos. Sí. Beatriz, si quieres comentar algo respecto al esquema. Sí, algo bien interesante del esquema para aclararlo, que este es, como lo dice, ¿no?, una representación de la estructura de la norma ISO 9001-2015 y su relación con el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. No es el mapa de procesos. Y esto lo menciono porque quizás muchas de las personas que nos están escuchando implementan sistemas de gestión. Entonces, este es una base, y lo dice luego el apartado 4.4 sobre sistemas de gestión y sus procesos. Esto es una base para entender cómo los requisitos de la norma a través de los principales capítulos se interrelacionan y su relación con el ciclo PHBA. Como lo comentaba Keila, efectivamente el sistema de gestión requiere, desde el punto de vista de la auditoría, que entendamos cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas y cómo la organización ha determinado el contexto tanto interno como externo. Los resultados de cada proceso en una auditoría deben evaluarse. Efectivamente, si son conformes las salidas de cada proceso y las salidas, por supuesto, del sistema de gestión como un todo, ¿no?, que se traduce en la satisfacción del cliente y la conformidad de productos y servicios. Muy bien. Quisiera comentarle a los escuchas, hay gente que ha estado entrando desde que iniciamos el seminario. En su mano derecha hay un panel donde dice panel de preguntas. Pueden ir colocando las preguntas que consideren necesarias, nosotros las vamos a estar leyendo. En consecuencia, hay gente que me dice acá la alta gerencia debe tener un liderazgo, por acá es necesario que exista liderazgo en todos los niveles para que pueda funcionar el sistema de gestión de calidad. Sandra Rojas comenta algo importante, dice liderazgo, competencia que no todos los directivos poseen, y voy a tomar la palabra de Sandra para invitarlos, ¿no? Es importante, probablemente los que nos escuchan, algunos sean directivos de su organización, otros no tanto, otros a lo mejor son gerentes o simples auditores, pues digamos que niveles de staff. Necesitan
llevarle esa información a los directivos. O sea, es decir, cambian las reglas de juego a nivel de auditoría y estas personas que son los representantes de la organización, la alta dirección, van a tener mayor participación e involucramiento y por ende mayor tiempo de revisión en los temas de auditoría, cosa que a lo mejor actualmente en muchas organizaciones es el representante por la dirección quien resuelve eso. O sea, pero va a haber mayor participación e involucramiento y por ende, repito, mayor tiempo de preguntas, de chequeo, de búsqueda de evidencia a nivel de la alta dirección. Y hay que prepararlos, entendiendo que la alta dirección va a tener un rol vital, ya lo estamos viendo en el esquema, pero también en la búsqueda de los resultados del sistema de gestión de calidad y repito, para que ayude al negocio. Lo estoy diciendo muchas veces, es para cambiar un poco el paradigma. El sistema de gestión de calidad definitivamente debo tener la certeza que me va a ayudar a mi negocio, me va a ayudar a mejorar la satisfacción de los clientes, mayor atención, escuchar con mayor atención las partes interesadas pertinentes, entre otras cosas. Tengo algunas preguntas antes de pasar. Me dice qué se entiende por el contexto, o dentro de un ratico lo vamos a decir, Arnolfo. Rodrigo, ¿alguna lectura que recomiendas para potenciar el liderazgo de mi cliente que es gerente, para motivarle? Tengo varias, pero déjame, Maxwell habla mucho de liderazgo, ¿no? ¿Qué evidencias se pueden obtener de un liderazgo bien implementado, bien llevado a cabo en la organización? César Aguilar pregunta, no sé, Keila, tú en esto que manejas con mayor tiempo lo de la auditoría, hay una pregunta de César importante. ¿Qué evidencias se pueden obtener de un liderazgo bien implementado y bien llevado en la organización? ¿Qué opinas tú de eso, Keila? ¿Me puedes repetir que no te escuché bien la pregunta? Ok, César pregunta, ¿qué evidencias, siendo auditores, se pueden obtener de un liderazgo bien implementado y llevado en la organización? ¿Cómo pudiésemos decir, mira, el liderazgo está funcionando en la organización respecto a lo que la norma me pide, pues? Fíjense que siempre cuando uno está auditando, acuérdense que siempre estamos buscando las evidencias objetivas. En este caso lo que estamos pidiendo es una demostración de liderazgo y sí lo podemos evidenciar a través de compromiso, de diferentes evidencias, a través de participaciones de reuniones, de diferentes reuniones que hacen con las personas, documentaciones, ese seguimiento y esa medición que se hacen. Yo estuve recientemente en una auditoría en la cual audité el presidente de una corporativa transnacional. La evidencia que se veía era que en cómo él pedía esa rendición de cuenta a todos sus diferentes dueños de proceso para que pudiese lograr lo que estaban apuntando, que era lograr los objetivos. O sea que es un trabajo que tenemos que irlo aprendiendo, haciendo, porque no está en un procedimiento, no es tan fácil como antes que yo podía decir, tengo un documento en el cual la persona dice que yo me comprometo, sino que tenemos que empezar a indagar, a hablar, y ese tiempo que tenemos que tener ahora para ese proceso de auditoría con la alta dirección, para ver en verdad lo que nos está pidiendo la norma, de esa demostración de liderazgo y compromiso con todo el sistema, porque acuérdense que el sistema es toda la organización que se está manejando para poder cumplir los resultados deseados. Muy bien. Continuando entonces la presentación. Hay una cosa importante, es la representación esquemática de los elementos del proceso. Esto es de la norma también, digamos que amplía un poco más cómo se puede definir un proceso en particular, donde vamos a ver las entradas, las salidas, los receptores de salida, los procedimientos, lo que se lleva a cabo y cómo se lleva a cabo, la retroalimentación, hablando un poco de la eficacia y eficiencia del proceso. Es importante... Jesús, para ir cerrando la pregunta sobre el contexto, para que ya de una vez cerremos este punto y podamos chequear. El contexto, según la norma 9000, me dice que estos son estas combinaciones de cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque de la organización. ¿Para qué? Para desarrollar todas las actividades que estamos haciendo y lograr los resultados. O sea, que fíjense que estamos hablando que todo tiene que ver con los resultados. Cuando tú estás poniendo en la lámina lo que son las salidas, son los resultados. Importante lo que comenta Keila de los resultados vienen dados, e incluso ya la norma lo dice, los resultados del sistema de gestión de calidad va a ser a través de sus procesos. Por eso es importante
revisar mi organización, no los mapas de proceso, realmente es cómo ha sido el enfoque de proceso de la organización, porque el mapa de proceso son las cajitas conectadas con flechitas, es cómo realmente funciona el enfoque de proceso y me está dando resultados a la organización. Y ya estaríamos hablando incluso de auditoría. Cuando hablamos de la auditoría del sistema de gestión de calidad y definen los procesos, tenemos que hacer auditorías en los procesos y ver cómo esos resultados se están dando en función de lo que quiere o lo que busca el sistema, ¿no? Bueno, por acá hay varias respuestas. Y pues se pueden tomar evidencia de liderazgo a través de la participación de la tenencia en acciones correctivas. Daniela, sí, es una forma. Tomando en cuenta lo que hablaban del liderazgo, también los presupuestos aprobados. Yo puedo tener notas colocadas, acciones que debo hacer y a lo mejor requiero presupuestos, infraestructura, cursos. Eso también genera compromiso y aprobación. A la final, normalmente todo lo que es presupuesto lo aprueba la alta dirección o la dirección, ¿no? Ok, muy bien. Continuando entonces la presentación. Podemos ver en la próxima lámina, luego de cuáles son los cambios entonces principales, ¿no? Lo hemos nombrado algunos de ellos, ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis y cómo estos pueden ser auditados, ¿no? El primero de ellos es mayor énfasis en el logro de los resultados deseados para mejorar la satisfacción del cliente. ¿A través de qué? Uno de ellos, bueno, ya estamos hablando del enfoque de procesos, que también es el punto número 2, pensamiento basado en el riesgo para enfoque preventivo y mejora la comprensión y aplicación del enfoque de procesos. Keila, uno de los puntos más importantes y que nos lo han preguntado en varias ocasiones es esto del pensamiento basado en el riesgo. ¿Cómo se manejaría desde el punto de vista de auditoría? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podríamos buscar evidencias de ese pensamiento basado en riesgo? Fíjense, la norma 9001 me está enfocando de que las organizaciones deben de tener un pensamiento basado en riesgo. Ese pensamiento basado en riesgo lo vamos a ir identificando en los diferentes procesos. Léase, si una organización tiene 60 procesos, en cada uno de los 60 procesos tenemos que ir identificando el pensamiento basado en riesgo. Asimismo, como en los productos y servicios. ¿Qué es lo que me está indicando la norma? La norma me está identificando que yo tengo que para cada proceso, tengo que identificar ese pensamiento. ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo? El pensamiento basado en riesgo me está apuntando a yo tener lo que es, lo primero es que cada proceso sabemos que tiene que tener un resultado. Por lo tanto, yo tengo que asegurar que el sistema de gestión me asegure los resultados. ¿Y qué es el riesgo? ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo? El pensamiento basado en riesgo es la incertidumbre de lograr los resultados. Por eso es que es importantísimo que cuando estemos auditando, tenemos que identificar si la organización ha identificado en sus diferentes procesos lo que es el pensamiento basado en riesgo o la organización ha identificado lo que es gestión de riesgo. Son dos puntos que tenemos que tener nosotros bien claros. La gestión de riesgo ya tiene una metodología, como por ejemplo la norma 31010. En cambio, cuando estamos visualizando esa gestión de riesgo, lo que estamos verificando en cada uno de los procesos son conocer muy bien los resultados, conocer esos efectos indeseables que me pudiesen afectar para yo lograr los resultados, para yo colocar esta parte de reducir efectos no deseados, y automáticamente en las organizaciones siempre, o los dueños de los procesos, están pensando en aquellas cosas que tenemos que hacer para minimizar esa probabilidad de no lograr los resultados deseados. Para ello, la norma me está pidiendo
que cada dueño de proceso tiene que estar con ese pensamiento basado en riesgo, y lo que nos está pidiendo la norma es esas acciones en los diferentes procesos para yo minimizar, para yo poder minimizar cualquier efecto que me pudiese afectar esos resultados. Y el otro punto importante es, una vez que yo he documentado lo que son las acciones que yo voy a hacer para minimizar esto, es evaluar la eficacia. Entonces ya estamos claros de que cuando hablamos sobre ese énfasis en los resultados deseados, es porque en base a esos resultados deseados también estamos en ese pensamiento basado en riesgo. Entonces, como auditor, tenemos que estar muy claros en si la organización ha tenido lo que ha solicitado la norma, pensamiento basado en riesgo, o si la organización ha definido que en algunos procesos o en algunas partes de sus productos y servicios lo maneja como gestión de riesgo. Entonces, el primer tip que tenemos que manejar es, como auditor tengo que identificar qué es lo que ha identificado la organización, y según la norma es el pensamiento basado en riesgo. Sí, por acá Zuley pregunta, ¿no? Se ha hecho la aclaratoria que la organización no está obligada a aplicar la norma referida al riesgo. Me imagino que está hablando de la ISO 31000, pero ¿cómo podemos encontrar entonces que se cumple, ¿no? Si bien, voy a responder esto, si bien hay buenas prácticas a nivel de identificación y evaluación de riesgo, la ISO 31000, AMEF y cualquier otras herramientas, incluso llámelo norma o herramientas específicas para hacer análisis, es cierto, la norma no me obliga a que siga una técnica en específico, pero sí demostrar cómo está abordando las acciones para esos riesgos que ha identificado y que considera que son positivos o negativos. Eso sí es importante tomar en cuenta. Los invito también, y ya que hay varias personas que probablemente nos están siguiendo por primera vez, la red ISO Experto en su canal de YouTube tiene una explicación más amplia del pensamiento basado en riesgos. Pueden meterse en YouTube, ISO Experto, y hay un seminario web de 90 minutos aproximadamente que explica con mayor detalle el pensamiento basado en riesgo, para que puedan aclarar varias cosas que nos están preguntando, y nosotros enfocarnos específicamente en cómo el auditor pudiese estar viendo las evidencias, ¿no? Entonces, insisto, pueden ver ese seminario web, está más completo de lo que pudiésemos estar explicando acá, pues son tips lo que vamos a estar colocando, ¿no? Muy bien, siguiendo el otro cuadro, mejora en la comprensión y aplicación del enfoque proceso. No sé si Beatriz quiere comentar algún punto acá con respecto a esto en cuanto a auditoría. Sí, con respecto al enfoque de procesos, recuerden que fue introducido en las normas en el año 2000, ¿no? Y realmente se ha trasladado hasta el 2015, en el cual se le hace más énfasis, ya que a través del enfoque de procesos se abordan los riesgos y las oportunidades identificadas para este proceso en particular. El enfoque de proceso lo que pretende es que la organización realmente rompa esa barrera de trabajar por islas y que realmente considere cómo cada uno de los procesos que son, bien sea claves del negocio en función de su naturaleza, o aquellos que son procesos de la dirección o procesos de soporte, cómo esos procesos tienen la capacidad para alcanzar los resultados previstos. La norma ISO 9001-2015 establece un requisito más explícito en relación a la versión 2008 a través del apartado 4.4, que es Sistema de la Calidad y sus procesos. Este apartado nos conlleva a que se determinen los procesos necesarios y cuáles van a ser, en algunos casos se llaman las características del proceso, las entradas, las salidas, las actividades, cómo está documentado, quiénes son los responsables, cómo es medido el proceso, cuáles son sus riesgos y oportunidades, en fin, nos da
todos los elementos necesarios para hacer una determinación de procesos bien completa, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que la organización, a través de esta versión 2015, analice si ya es una organización certificada, tome esa identificación de procesos, bien sea un mapa, un esquema, la revise y primero determine si realmente esos son los procesos que aportan valor al sistema de gestión. Desde el punto de vista del auditor, y me enfoco primero en el auditor interno, tiene una responsabilidad muy importante, entender el enfoque de procesos, ayudar a la organización a que realmente haya comprendido ese enfoque, haya determinado bien los procesos y luego auditarlo. ¿Okay? La auditoría interna debe estar basada bajo un enfoque de procesos, de riesgos y de oportunidades. Desde el punto de vista de un auditor externo, si bien se siguen los lineamientos directrices de un organismo de certificación, ahorita se rompe mucho ese esquema tradicional de auditar para verificar el cumplimiento o la conformidad de los requisitos de la norma. Debemos desaprender y aprender de nuevo a auditar bajo un esquema completamente nuevo que es este enfoque de proceso. Yo creo que tanto para el auditor interno como externo es un reto asumir realmente una auditoría que esté bajo este enfoque común. Muy bien. Seguimos viendo el otro cuadro. Los tres primeros, en resumidas cuentas, mucha gente se puede preguntar, Jesús, bueno, en resumidas cuentas, siendo auditores de las tres primeras cosas que hemos visto, ¿dónde es la importancia? Bueno, el pensamiento basado en riesgo, cómo lo ha identificado, los riesgos y oportunidades de la organización, cómo lo está abordando, qué evidencias tiene de ello y cómo ha medido la eficacia de las acciones. Y en relación al enfoque proceso, bueno, realmente están dando los resultados están en función de los objetivos de la calidad que se identificaron para esos procesos específicos. Es como auditor lo que vamos a estar buscando, ¿no? Digamos que los principales cambios de la norma también generan principales cambios a nivel de auditoría. El otro cuadro dice mayor flexibilidad con la documentación, desaparece como un literal el manual de calidad, acciones preventivas, lo que llamamos documento, el representante por la dirección. Entonces es importante cómo la organización lo está manejando. Hablamos entonces de información documentada, hablamos de que realmente no hay una exigencia de la norma del manual de calidad. Sin embargo, la experiencia nos dice que si nuestro manual realmente es práctico, ayuda a que la organización entienda el sistema, realmente es una base importante para tener una correlación de los procedimientos instructivos, de descripción de los procesos, bueno, vamos a mantenerlo. El hecho que la norma no lo exija ya de manera literal no quiere decir que lo tenga que eliminar, sino que realmente darme cuenta si realmente es útil, si realmente es flexible, si no es de ese libro gordo tipo Biblia, donde es muy pesado. Yo comento en los cursos que he tenido la oportunidad de dar, bueno, si mi manual ahorita, los únicos que lo leen es el que lo hace y quien va a auditar y no lo lee más nadie, porque es aburrido, porque es pesado, ahí es donde tenemos que pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? Realmente el manual me ayuda, es práctico. El manual incluso, yo recomiendo que un manual de calidad debe ser de ayuda en una inducción. O sea, yo entro a una organización nueva y quiero saber cómo es el sistema de la organización a nivel de calidad. Bueno, lo primero que debería leer y lo primero que debería tener a mano es el manual de calidad. Entonces, sin el manual de calidad que se audita, no sé, se van a auditar muchas cosas. Ahora, lo que no está obligatorio tener es el manual per se, pero se audita todo, lo estamos hablando, ¿no? Se auditan los procesos, se audita la organización, se auditan los resultados, se audita la alta dirección, todo eso se sigue auditando. Ojo, acuérdense que el manual es una simple ayuda, lo que no queremos es caer en que muchos de los manuales eran copia fiel de la norma. O sea, yo he visto manuales donde copian toda la norma y a la final lo que interesa, que es cómo puede dar respuesta a ciertos requisitos, lo decían al final, y eran como 30 páginas y era copia y pegar la norma. Eso no es la idea. La idea es que el manual me pudiese ayudar a entender cómo es el sistema,
como una ayuda de inducción, como incluso saber cuáles son los procesos donde estoy o donde pertenezco, los procesos que ha identificado la organización, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Eso, si me permites, un comentario respecto a la documentación y a las auditorías. Ajá. Las auditorías tienen tres fuentes para obtener rasgos de auditoría. La observación de las actividades que se están realizando en un proceso, la información documentada, bien sea un manual, un procedimiento, una instrucción, un registro, una muestra patrón. El registro puede ser impreso o digital, o sea, la información documentada puede estar en cualquier formato o soporte. Y la entrevista, ¿ok? Entonces, esto no es nuevo, estas tres fuentes, observación, información documentada y la entrevista. Ya vienen desde las primeras versiones de la norma ISO 19011, que es la que tenemos actualmente, de auditoría. El punto es en utilizar las tres fuentes, no hacer la auditoría como quizás se ha venido arrastrando por años, que es la auditoría documental. No es una auditoría documental. Y para eso existen las auditorías en dos etapas, es decir, la auditoría documental y posteriormente la auditoría en sitio. La auditoría interna se puede hacer también en estas dos etapas, utilizando en una auditoría de la etapa 2, es decir, en sitio, las tres fuentes de evidencia para obtener hallazgos de auditoría: la observación, la información documentada y las entrevistas. Se mencionaba anteriormente el tema del liderazgo. El liderazgo, en este caso, inclusive la norma lo define como la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización en el más alto nivel. Pero el liderazgo es la conducta, el cómo se inspira a las personas dentro del sistema, dentro de esa organización, ¿no? Cómo se toman las decisiones, la actitud, la confianza que da ese líder, ¿ok? Entonces, la entrevista juega un rol muy importante en la auditoría interna para precisamente auditar a la alta dirección que tiene el liderazgo en el más alto nivel de la organización, pero también en los líderes del proceso. ¿Okay? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones, ¿okay? No solamente el liderazgo en el más alto nivel, sino también el liderazgo en esos procesos como tal, ¿no? Entonces, son algunos elementos que quienes nos están escuchando pues los pueden dar en cuenta. Para terminar de complementar, Beatriz, por ejemplo, en la norma 9000 del 2015, la definición de evidencia de la auditoría es registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. O sea, que es muy importante esa parte de evidencia de auditoría. Muy bien. Continuando entonces con la presentación, tenemos que la alineación de la política del sistema de gestión de calidad con los objetivos estratégicos de la organización. He repetido en varias ocasiones que el sistema de gestión de calidad tiene que ayudar al negocio. Por ahí incluso había una pregunta de que, bueno, a veces que habían maquillajes y que realmente era una cuestión de estética o cosméticos. Por ahí fue que leí el sistema de gestión de calidad. Eso es lo que se quiere cambiar. Con este punto de que la política del sistema de gestión de calidad de alguna u otra forma debe estar amarrado, debe generar objetivos de calidad y estos a su vez estará asociados a los objetivos estratégicos de la organización, que era lo que hablamos de la del liderazgo y del compromiso de la alta dirección en el sistema de gestión de calidad. Es decir que ya esos objetivos de calidad también van a estar amarrados, atados, pensados, planificados a nivel de objetivos estratégicos. Dirán mucha gente, bueno, Jesús, siempre ha sido así. No siempre. Uno como consultor, a veces me han conseguido organizaciones y clientes que me preguntan cuáles podrían ser los objetivos de calidad de la organización. Bueno, pero ellos mismos son los que deberían de definirlo e incluso
deberían de estar al más alto nivel, porque esos objetivos de calidad, al colocarlo como objetivos estratégicos, bueno, viene todo el apoyo de la alta dirección, la visualización, el cumplimiento, el presupuesto, el seguimiento. Pues lo repito, es llevar el sistema de gestión de calidad al más alto nivel. Y si lo que me escuchan en sus organizaciones ya está así, excelente, perfecto. Sin embargo, se ha notado que no tanto los sistemas de gestión de calidad se veían al más alto nivel, por ende los cambios. Y por ende, bueno, insistimos mucho que otro de los paradigmas en cuanto a auditoría es cómo vamos a hacer las entrevistas de mayor tiempo, de mayor chequeo a nivel de rendición de cuentas, a nivel de aprobación de presupuestos, a nivel de objetivos estratégicos para ver si están atados a su vez con los objetivos de calidad o viceversa. Eso es también una oportunidad tremenda que debemos aprender, ¿no? Porque vamos a tener que verlo. No sé si quiere comentar, Keila, algo con respecto a esto. Claro, fíjense que nosotros en algunas organizaciones, cuando íbamos nosotros a auditar, aparecían la política y aparecían los objetivos. Y de una vez empezábamos nosotros nuestro proceso de verificación de que si los objetivos estaban colocados en diferentes funciones y niveles pertinentes. Ya con la norma 9001-2015 ya nos están dando una tarea adicional, que es la siguiente. La norma en el punto 622 me dicen que cuando una organización planifique sus objetivos, ella debe determinar, fíjense, qué se va a hacer, qué recursos van a requerir, quién es la persona responsable, cuándo se va a finalizar ese objetivo y cómo se va a evaluar los resultados. Antes nosotros, si quisiéramos en el proceso de indagar información de las organizaciones, la empresa lo que nos podía decir es, mira, estos son mis objetivos y esto es lo que yo tengo y está en niveles y en funciones. Pero ahora vamos a tener que, a esa planificación, ir buscando lo que dice la norma 9001 de cómo se hace, qué recursos. Esto lo que quiere decir es la estrategia para lograr esos objetivos de calidad que estamos chequeando. Entonces es importante que ya esos objetivos no solamente es tenerlo, sino cómo lo voy a planificar para lograrlo. Entonces, estamos nosotros, tenemos la competencia, entendemos cómo hacer esas preguntas a las organizaciones, o lo que estamos viendo es, tenemos 2-3 años para poder ir aprendiendo durante ese proceso, aprendiendo haciendo. Pero lo más importante es nunca desviarnos sobre los requisitos que está pidiendo la norma. La norma en este caso se nos está diciendo que objetivos de calidad y la planificación para lograrlo. Punto nuevo en la norma. Muy bien, aquí hay una pregunta para responderle a Arnolfo Gómez. Me dice, ¿me puede recomendar una literatura sobre gestión del conocimiento? Tengo en la mano incluso un libro, a mí me ha gustado mucho, se llama Talento Humano, su capital gerencial. Es escrito por Eduardo Azuaje. Él habla mucho del recurso humano, cómo es la parte de capacitación, cómo es la parte de gestión del conocimiento. El editorial es Universo, puedes conseguirlo. Entre las literaturas que me gustan mucho a nivel de manejo de talento humano, porque si notan, hablamos en el cuadrito primero los objetivos y las relaciones a nivel de los objetivos estratégicos, pero también está la gestión del conocimiento y el know-how de la empresa. Eso es un punto nuevo también. O sea, cómo es la gestión del conocimiento dentro de la organización y el know-how de la organización. Las empresas tienen visión, misión, principios y valores, etcétera. Eso también debe estar alineado a nuestro sistema de gestión de calidad y hacer una conexión. Quiere decir que no solamente, bueno, me va a saber la política de calidad, sino, bueno, cómo realmente yo estoy dentro de ese ADN de la organización, porque volvemos de nuevo. Cuando agarramos los objetivos de calidad a nivel estratégico, es parte del negocio de la organización. Entonces podemos estar aprovechando muchas cosas e incluso nos toca a nosotros los auditores aprender, ya lo hemos hablado, más sobre enfoque de proceso, más sobre pensamiento basado en los riesgos, sobre las diferentes formas de llevar la documentación, las evidencias objetivas, toda la parte de auditoría, entrevista, lo que comentó Beatriz, identificar los objetivos de calidad con respecto a las estrategias de la organización, entonces aprender un poco de planificación estratégica, pero además también entender que la persona no solamente vive en el sistema de gestión de calidad, sino también vive en una organización donde tiene cierto ADN, cierto comportamiento, ciertos conocimientos, que incluso son propios de la organización, propios del sector, también hay que tomarlos en cuenta.
No sé si Beatriz quiere comentar algo respecto a esto. Sí, con respecto a la gestión del conocimiento, efectivamente, ¿no? Lo que se requiere es que la organización Sabal, digamos que conserve, ¿no? El conocimiento adquirido a través de la experiencia, bien sea inclusive por diseños nuevos, por cambios que se estén dando, por esa experiencia propia que han tenido los trabajadores durante todo su trayecto profesional dentro de la organización, ¿no? Y buscar precisamente los medios para asegurar que el know-how se preserva, ¿no? Que inclusive cuando existen esos, digamos, cargos importantes con un conocimiento relevante para la organización y estos son promovidos o son despedidos o deciden renunciar, cómo la organización asegura que este know-how no se vaya con las personas o no se pierda. Entonces es un reto bien interesante cómo las organizaciones pues van a dar respuesta de conformidad a este requisito. Muy bien. Continuando entonces el próximo cuadro. Y bueno, la consideración de las partes interesadas, el entorno socioeconómico, estábamos hablando dentro del contexto. No sé si Keila quiere ampliar un poco más, bueno, siendo auditores, ¿cuáles podrían ser esas partes interesadas? Eso está dentro de los principios. ¿Cómo pudiésemos abordarlas y tomarlas en cuenta, Keila? Fíjense que esta parte que es algo nuevo, o sea, para nosotros, para la norma 9001, es importante la comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Nosotros como auditor tenemos que ver cómo la organización ha determinado estas partes interesadas. Fíjense que algo importante, que sean pertinentes para el sistema de gestión de la calidad y esos requisitos de esas partes interesadas. En este caso lo que estamos apuntando es que pueden existir muchas partes interesadas que puedan interactuar con el sistema. Lo importante es cómo la organización ha identificado que sean pertinentes para esta parte. Fíjense que la norma no va a establecer ningún requisito para que la organización considere esas partes interesadas. Y puede haber, como nos lo dice en el punto A3 de la norma, cuando ella misma ha decidido que estas partes no son pertinentes para su sistema de gestión. Entonces, allí se nos va a presentar algún dilema como auditor, porque en la norma, que ese es un anexo que tiene la norma 9001, me dice textualmente que esta norma internacional no establece el requisito para que la organización considere partes interesadas, cuando ha decidido que estas partes no son pertinentes para su sistema. Entonces, también estamos haciendo énfasis en esa habilidad, esa destreza que tenemos que tener nosotros, tanto como auditores internos, ¿ok?, que tenemos que ser mucho más activos que en el caso de auditores externos. Entonces, hablamos entonces de que esa parte de esas partes interesadas y del contexto es un punto que es lo que pienso que deberíamos empezar a ir teniendo esas habilidades, esas destrezas, porque cada empresa lo va a colocar de manera distinta, solamente dando respuesta a lo que pide la norma. Muy bien. Continuando la presentación, porque igual hay varios resúmenes, entonces, a pesar de que hemos hablado ciertos cambios importantes y cómo pudiésemos auditar, les tenemos también un resumen escrito de los puntos. Keila nos va a ayudar en esto, de cuáles son los tips de una auditoría exitosa. Ella ya ha tenido algunas experiencias, también ha estado auditando, chequeando y dando los cursos, entonces ella nos tiene unos regalos específicamente de cuáles son esos puntos que hay que ver. Ya entendimos los cambios más importantes, sin embargo, les tenemos un breve resumen de lo que hemos dicho de manera escrita. Keila, quedamos en tus manos. Ok,
Entonces, fíjense, nosotros estamos un grupo de auditores y sus expertos de diferentes partes de diferentes países. Estamos viendo de cómo sería la mejor forma para nosotros hacer una auditoría en forma exitosa con la norma 9001-2015. Entonces, uno de los primeros puntos es que la organización tiene que colaborar con esos auditores internos y externos. Y eso es con la información que nosotros debemos de tener. Antes, generalmente, yo solicitaba mi manual de gestión de la calidad y aunque decía Jesús que podía ser un contexto igualito que la norma, pero me daba ciertos lineamientos. Pero ahora si la organización me dice, y ya tengo información de empresas que trabajan con nosotros, en que me dicen, voy a eliminar el manual. Otro, por el contrario, dice, yo lo voy a complementar. Entonces, fíjense, una de las maneras que los auditados pueden colaborar con nosotros, auditores internos y externos, sería, fíjese, alertar a ese equipo de auditoría sobre cómo ha identificado. Vamos a ver. ¿Pasa, Beatriz? Cómo ha identificado el entorno de la organización. Entonces ya fíjense que ya nosotros vamos a ir a una auditoría y no podemos ir directamente en blanco, sino que previamente yo tengo que solicitarle a la organización cómo ella ha identificado su entorno. Adicionalmente, pasemos las expectativas de las partes interesadas. Dale, Pasamos. dale otra vez. Y la manera de abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, fíjense que en esta parte de abordar los riesgos y las oportunidades, tenemos que estar bien claro que la organización puede solamente aplicar el pensamiento basado en riesgo. Y por lo tanto, yo tengo que estar bien claro de saber cómo son esa planificación y esas acciones para abordar el riesgo. O si la organización, por el contrario, ya ha trabajado y ha colocado una gestión de riesgo en los diferentes procesos, productos y servicios que trabaja la organización. Entonces, tenemos que ir viendo esta información y algo que estamos comentando, que la nueva fuente de evidencia con la información documentada. O sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, deme los procedimientos, deme las instrucciones, pero la organización pudiese cambiar y ya pudiese tener la información documentada en diferentes parámetros. Algo que es importante resaltar es que la norma 9001 en cada uno de los capítulos me pide la información documentada requerida. ¿Cómo la va a tener? La organización puede tenerla en documentos como procedimientos, manuales, instructivos, diferentes formas. Pero también la norma me pide evidencia objetiva y me está pidiendo también lo que son los registros. Entonces nosotros tenemos que empezar a ese proceso de comunicación como la 19.011, de voy a hacer una auditoría y ya no solamente voy a pedir, envíeme por favor el manual, envíeme por favor los procesos, sino que ya yo tengo que empezar a hacer una investigación de el entorno, partes interesadas, riesgo y cómo es la información, de manera que cuando yo haga mi auditoría no tenga sorpresa. Adicionalmente, pasamos la lámina. Algo que es importante es analizar, también solicitar esos informes de auditorías internas y externas, porque de allí me van a dar ciertas informaciones de hallazgo, que esos hallazgos yo tengo que ir conociendo para ver cómo va esa tendencia de estas organizaciones y esa estadística de comportamiento de las no conformidades. Entonces estamos viendo que ya no solamente vamos a pedir el manual, sino que también vamos a pedir estos resultados de comportamiento de no conformidades. Para ello, fíjense que la norma 9001 me pide ahora en el numeral 922D
asegurar los resultados de las auditorías. Estamos hablando de informes de auditorías anteriores, que estamos hablando de información documentada. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué ha pasado con respecto a las no conformidades. Entonces, estos serían esos tips que nosotros deberíamos de tener en cuanto a solicitar información a las organizaciones. Si soy un auditor interno, para mí va a ser mucho más fácil de yo buscar esa información, pero si yo estoy haciendo mi auditoría externa, ya yo voy preparándome qué información yo le voy a solicitar previo antes de yo ir a la auditoría. Pasamos la lámina. Otro punto entonces, que fíjense que estamos haciendo mucho énfasis en esa colaboración a esos auditores, es esa evidencia de la información documentada. Si la organización tiene manuales, tiene instructivos, procedimientos, si la información documentada está en diferentes servidores, porque también nos hemos conseguido que muchas organizaciones no tienen información en papeles, sino que me dicen, todo lo tengo en un servidor. Y adicionalmente ese servidor yo no lo puedo imprimir. Entonces también tenemos que ir creándonos esa habilidad de poder leer la información en la pantalla o en la tabla o en el servidor. Porque si todo depende de nosotros como auditores, si somos visuales o si somos auditivos. Hay auditores en los cuales yo me uno a ese punto. A mí me gusta mucho tener el papel, pero cuando yo llego a las organizaciones y me dicen, no le puedo imprimir la información por cuestiones de seguridad de la información, todo está dentro de la red. Entonces yo también tengo que empezar a ver cómo yo voy creando esa habilidad cuando yo voy a hacer ese tipo de auditoría. Y otro punto importante es dónde están ubicados los diferentes controles, porque acuérdense que estamos hablando de controles de operaciones, controles de documentos, toda una serie de aspectos para yo poder tener identificados en los diferentes procesos. Entonces, con esto lo que estamos hablando son unos tips de esa colaboración que estamos pidiendo de los auditados hacia nosotros los auditores. Keila, hay una pregunta de Andrea Vanessa. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ok. Dice, solicitar tanta información no altera o sesga la auditoría o los criterios del auditor. ¿Tú qué opinas? Acuérdate que lo que estamos manejando es que yo, al solicitarle la parte del contexto y las partes interesadas, yo estoy planificando mejor la auditoría, porque yo tengo que planificar una auditoría, ¿ok? Y lo estoy haciendo en base a proceso. Entonces, uno de los puntos importantes es, para yo poder minimizar el riesgo, acuérdense que yo también como auditor, como en proceso de auditoría, también tiene el pensamiento basado en riesgo. Entonces, siempre nos han solicitado, y la norma 19.011 nos han solicitado esa información documental, es buscar la información. Lo único que estamos como solicitándole adicionalmente a ese punto, porque siempre ha estado en la norma 19.011 que yo para hacer una auditoría, yo tengo que tener esta parte de la recopilación de información documental, pues. Sí. Estamos hablando sobre la preparación de los documentos de trabajo. Sí. O sea, este era un punto de la norma 19.011 sobre cómo yo voy a preparar mis documentos de trabajo. Sí, para aclararle también a Andrea por lo que tú comentas, Keila, es que precisamente como se amplió muchos de los requisitos, como lo vimos en el esquema inicial, donde no solamente eran los requisitos del cliente, sino el contexto de la organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, se amplía la información que tiene que recibir el auditor para minimizar el riesgo, como dice Keila, el riesgo de realmente hacer una auditoría que sea objetiva, que realmente esté dentro del contexto de la organización. Y eso también es una novedad tremenda para nosotros los auditores. O sea, es decir, entender realmente dónde vamos a estar parados y qué tipo de organización, porque incluso puede ser una empresa de un mismo sector y tener un contexto diferente y unos riesgos y oportunidades distintas, y nosotros tenemos que entenderlas para poder auditarlas, ¿cierto, Keila? Claro, fíjese que voy con la norma 19.011, que ya todos nosotros la conocemos, que es del 2011,
Ellos me hablan del punto 632, que es preparar el plan de auditoría. Dentro de esa preparación del plan de auditoría, yo estoy apuntando sobre el auditor líder, va a preparar ese plan en base a poder chequear los riesgos en función de lograr los objetivos los objetivos de la auditoría que yo tengo definido. También tengo que hasta asignar las tareas del equipo auditor, porque no todos los auditores tienen las mismas habilidades. Ejemplo, si yo soy un auditor que me gusta mucho mi papel y que me es difícil hacer una evaluación en la pantalla a través de un video BIM, ¿ok? Pero si yo tengo un auditor que tiene esa destreza y tiene el conocimiento para ese proceso, yo lo ubicaría en esa parte. Igual que cuando hablamos de la preparación de los documentos de trabajo, yo tengo que chequear informaciones de evidencia, de hallazgo, de listas que yo tengo que conocer para yo poderme enterar. Y si ya yo sé cuáles son los diferentes contextos de la organización, yo tengo que prepararme previamente para cada una de las auditorías. Muy bien, creo que podemos continuar, Beatriz, ¿no? Ok, entonces vamos entramos con la norma 19.011 a esos tips sobre la planificación de la auditoría y a esos cambios que deberíamos nosotros de empezar a producir para que esa auditoría sea mucho más eficiente. Fíjense que nosotros cuando estamos planificando la auditoría, que es el primer punto, tenemos que enfocarnos siempre a ese enfoque de riesgo basado en la planificación de la auditoría. La 19.011 nos habla del riesgo de la auditoría. Hay muchas organizaciones en las cuales no lo toman en cuenta, porque acuérdense que la norma 19.011 es una guía, puedo o no utilizarla, pero en este punto yo también tengo que empezar a manejar ese riesgo cuando yo estoy haciendo mi proceso de auditoría, porque eso es un proceso, pues. Luego hablamos de no auditar, auditar por proceso y no por cláusula. O sea que eso es importante en el momento de la planificación. Tenemos que volver otra vez a replantear si estamos acostumbrados a trabajar 4.1, 4.2, 4.3. El enfoque tiene que ser por proceso. También hay una necesidad de incorporar esa lista de chequeo para ese nivel estratégico del contexto. Estamos aprendiendo. En este proceso, tanto auditores externos como internos vamos a tener que estar en ese proceso. Por lo tanto, es recomendable, fíjense que estamos hablando de una recomendación de llevar ciertas listas de chequeo para nosotros irnos adaptando. Yo en mi oportunidad, el año pasado, auditamos una empresa transnacional en la cual ella tenía ya las definiciones de sus contextos. Y para ello tuvimos que diseñar una serie de listas para preguntarle a las diferentes altas gerencias, porque ahora no solamente es representante por la dirección, estamos hablando de que esa auditoría fue con diferentes personas, que estaba estaba el gerente general, estaba el presidente, estaba la persona de finanzas, o sea, a cada uno le estábamos nosotros teniendo, pero también preparamos una especie de un checklist de manera de poder hacer la auditoría mucho más estructurada. Luego hablamos de conocer los diferentes tipos de información documentada como evidencia para poder minimizar los riesgos en el proceso de la auditoría. Algo que tenemos que ir pensando es en ese tiempo que tenemos de la planificación de la alta dirección. Nosotros estamos acostumbrados a 2 horas, 3 horas, pero ahora no sé si, dependiendo de la organización, vamos a tener que dedicarle mucho más tiempo a esa actividad. Hablamos entonces de que internamente yo como auditor, interno como externo, tengo que investigar, tengo que conocer el contexto para poder planificar la auditoría. Estamos hablando de que las empresas son de diferentes sectores. No es lo mismo que yo vaya a auditar una empresa de alimentos a una empresa petrolera. Y si estamos hablando de una empresa petrolera, si estoy manejando una parte de gas
otra parte de instalaciones y de equipo. O sea que yo tengo que también ir aprendiendo a esa parte de identificar el contexto para yo poder hacer preguntas precisas y exactas. Luego estamos hablando que es algo muy importante y eso se los dejo a cada una de las personas que están nos están escuchando, es que nosotros mismos tenemos que reconocer nuestras limitaciones y si es necesario nosotros tenemos que empezar a crear esas habilidades interpersonales, no solamente la parte técnica, porque ya estamos hablando que son ciertos conceptos y ciertas habilidades que tenemos que ir teniendo, porque antes era muy fácil nosotros tener el proceso de ¿cómo que se llama? Deme el procedimiento, pero en este caso estamos hablando de habilidades que yo tengo que tener, que tengo que irla manejando. O sea que yo les recomiendo que tengamos que ir pensando ese enfoque de riesgo, esa auditoría de proceso, y algo que es importante para nosotros es ir reconociendo dónde tenemos la fortaleza y las debilidades, tanto a nosotros como si pertenecemos a un equipo de auditores. Pasamos la próxima lámina. Sí, Si Keila, quieres quería hacer complementar algo. sí, quería complementar algo, ¿no? Sobre todo para que nos escuchan que llevan a cabo auditorías internas. La norma ISO 9001, básicamente en el apartado 9.2.2, indica lo que se debe tomar en cuenta en la planificación de la auditoría. Tanto la frecuencia, la cual establece la organización, bien sea anual, semestral, trimestral, mensual, va a depender de la importancia inclusive de los procesos, los requisitos del cliente, requisitos gubernamentales, corporativos, si la organización pertenece a una corporación. Los métodos de cómo va a llevar a cabo la auditoría, quiénes van a ser los responsables, cómo van a estar distribuidas esas responsabilidades, los requisitos incluso para la planificación como tal y la elaboración de informe. Y por supuesto, en cuanto a la planificación, debe considerar la importancia de los procesos, la frecuencia, como les comentaba, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas, que la comentaba, la importancia de realizar el informe de auditoría tanto interno que se realizó previamente o de la auditoría externa. Hay otro tema que se debe considerar con respecto a la planificación del programa de auditoría y, por supuesto, el plan de auditoría, son los riesgos. Los riesgos asociados incluso al recurso humano, que en este caso son los auditores internos necesarios para llevar a cabo y cumplir ese programa de auditoría. No solamente es asegurar la imparcialidad y la objetividad de las personas que vayan a realizar la auditoría para que precisamente no auditen su propio trabajo y que el proceso sea imparcial y objetivo, sino que también el riesgo asociado de estos auditores internos, si se van de vacaciones, se ausentan de la organización por cualquier justificación, cambian de trabajo, son promovidos a otro cargo. Es decir, existen una serie de factores, inclusive atados o relacionados con el recurso humano auditor interno, que es importante tomar en cuenta en la planificación de la auditoría. Entonces, consideren estos tips para que realmente el programa de auditoría sea un programa que se cumpla en eficacia y eficiencia, no solamente en el cumplimiento de se hizo o no se hizo. Tenemos los recursos necesarios realmente a llevar a cabo ese programa de auditoría como está planificado y luego los planes de auditoría. Entonces, evaluar todos estos elementos es importante. Otro punto importante es la evaluación de día hacia sistemas integrados. Entonces,
una vez estamos hablando, parece que estamos hablando de unos tips que estamos empezando a ir divulgándolo con ustedes. En cuanto a la planificación, estaríamos hablando de esos puntos importantes. Luego vamos entonces a ese proceso de la realización de la auditoría, que ya estamos, ya planificamos, ya verificamos los auditores, ya tomamos en cuenta toda una serie de puntos. Entonces ahora vamos a ver cómo yo voy a ejecutar esa auditoría. Tengo que auditar la alta dirección y no un representante por la dirección. No es lo mismo cuando yo estoy pensando de que muchas veces hacíamos la auditoría, estaba el representante, una sola persona que lo estaba manejando. Ahora tenemos que ir colocando lo que es una auditoría a la alta dirección, ¿ok? Beatriz, si me quieres complementar con la definición de alta dirección que tú la estabas hablando anteriormente, por favor. Un minuto. Es el punto 311. Sí, a ver, la alta dirección como lo define la ISO 9000-2015 es la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Entonces fíjense que en este punto puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. Entonces tenemos que estar muy claros de cómo vamos a ejecutar esa auditoría. Luego, durante el proceso de auditoría, entender el contexto donde está la organización, porque tenemos que hacerle ciertas preguntas, hacer indagación y empezar a verificar esa parte del contexto. Luego, punto importante que me lo pide la norma 9001 es analizar los diferentes cambios que se han realizado en los procesos y qué acciones se han hecho. Porque ahora la norma también tiene un punto importante, que es la gestión de cambio. Entonces yo tengo que ir conociendo que cuando yo vaya a ejecutar mi auditoría en los diferentes procesos, yo tengo que preguntarle cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los dueños del proceso, cuál es el pensamiento basado en riesgo, y tengo ahora que conocer si ha habido algún cambio. Y si ha habido algún cambio, se activa entonces el punto sobre gestión de cambio y las acciones que estamos haciendo. Adoptar el pensamiento basado en el riesgo, porque es lo que nos está pidiendo la norma. Si la organización tiene gestión de riesgo, yo tengo entonces que ir preparada previamente a esas diferentes metodologías, que para eso les recomiendo la norma 31.000, que me da la gestión de riesgo, pero la norma 31.010 me da las diferentes metodologías que la empresa puede utilizar, si lo voy a analizar, si voy a ponderar, si yo voy a tratar el riesgo. Toda una serie de metodologías ya está tipificada en la norma 31.010. Luego hablamos del enfoque de proceso, las interrelaciones entre ellos, lo que es el riesgo, la información documentada y algo que es importante, la eficacia de las acciones tomadas. Como cuando empezamos nosotros en la auditoría, en ese diagrama de caracterización, vemos el desempeño de la organización para cumplir los resultados. Léase, tengo entonces que cuando ejecute mi auditoría, tengo que trabajar con mi ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar, actuar. Jesús, ¿tú nos quieres complementar algo sobre ese desempeño para cumplir los resultados? Más bien quería hacerte dos preguntas antes de seguir, dos preguntas importantes porque la hicieron al principio, y otra que está haciendo Reinaldo que es importante para todos, porque como no ha sido un seminario web de detallar los puntos de la norma, pero más que todo de auditoría, las están preguntando y es importante. La primera, Keila, era sobre el tema de la revisión por la dirección. Como hablamos de liderazgo y habíamos hablado mucho de la auditoría acerca del liderazgo, hay gente que piensa que probablemente la revisión por la dirección había desaparecido. Eso se mantiene, ¿cierto?
Sí, se mantiene y la tenemos como cláusula la norma 93 y nos especifica, igual como la 9001 de 2008, entradas para la revisión y salidas para la revisión. Fíjense que en la entrada hablamos de revisiones anteriores, ya la conocemos, cambios en las cuestiones externas e internas, que estamos hablando del contexto, o sea que tenemos que saber, poder hablar con esa alta dirección sobre esos cambios que ha sucedido. Y acuérdense que esos cambios pueden ser tan rápidos y tan volátiles que tenemos que estar nosotros enterados. Puede haber un cambio entre una semana y otra, entre un día y en otro, todo dependiendo de lo que está sucediendo en ese contexto externo. Información de desempeño, satisfacción de clientes, fíjense que estamos hablando de satisfacer a los clientes y esa retroalimentación de las partes interesadas. La norma sigue manejando que su foco es el cliente, pero según lo que pidió, los requisitos y necesidades de las partes interesadas, tengo que saber ese proceso de comunicación, cómo yo me he comunicado esa parte. Desempeños de procesos, productos y servicios. Fíjense que yo le he hecho mucho énfasis. Procesos, productos y servicios. Resultado de seguimiento, auditoría, desempeño de proveedores externos, que también es nuevo, y hablamos de recursos, que es una de las maneras también que siempre le hemos tenido en las normas, y la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Y un punto que es que cerramos el ciclo, que es las oportunidades de mejora. Y en la salida, si hablamos entonces sobre esas decisiones y acciones de mejora, de cambio del sistema, de recursos, y nos piden información documentada. Pero acuérdense que ya estamos hablando que la alta dirección puede ser una o varias personas. Sí. Y tenemos que saber, nosotros pongámonos en los zapatos de auditor, y no es lo mismo tu auditar 5 personas simultáneamente a una sola persona, y estamos hablando de diferentes tópicos. Muy bien, entonces... ¿La otra pregunta? Sí, en conclusión para lo que acaba de decir Keila, la revisión por elección se mantiene y se amplió. De hecho, todos los puntos que leyó tienen que ver con el punto de revisión por la dirección, donde, bueno, vamos a tener que buscar más evidencia y la alta dirección responder ante ella. Y la otra pregunta que la hacía Reinaldo Manzanilla, y era importante porque creo que no lo hemos comentado, ¿no? Dice que las cartas de exclusión del sistema de gestión de calidad se siguen manejando igual. Ejemplo, en la empresa No Diseñamos, la cláusula 7.3 habla del tema de las exclusiones, porque esto es importante también, Keila, cómo tomar en cuenta, porque ¿qué pasó ahorita con el tema de exclusiones en esta nueva norma? ¿Se mantiene, no se mantiene? Ok, fíjense, la norma 9001 no habla del concepto de exclusiones, habla del punto de la que es la aplicabilidad. Dice que esta norma internacional, la 9001, no hace referencia a exclusiones en relación con la aplicabilidad de los requisitos para un sistema de gestión de la calidad en la organización. Voy a leer textualmente lo que dice el punto A5 de la norma 9001-2015. Acuérdense que como auditor siempre nosotros estamos buscando dónde está la evidencia y dónde está el requisito. Me dice, sin embargo, una organización puede revisar la aplicabilidad de los requisitos debido al tamaño o a la complejidad de la organización, el modelo de gestión que adopte, el rango de actividades de la organización y la naturaleza de riesgos y oportunidades que encuentre. Entonces, los requisitos para la aplicabilidad se encuentra descrito en el punto 4.3. O sea que ya nosotros no vamos a hablar de exclusiones, sino en el punto 4.3, en el determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad. Que en este alcance me están diciendo que yo tengo que tomar en cuenta, fíjense como auditor, que también es algo muy importante que tenemos que tomarlo en cuenta. De hecho, en el último seminario web que nos dio la gente del IRCA, un seminario virtual, hablaban de cómo nosotros tenemos que analizar muy bien esa parte de alcance. Me habla que yo tengo que tomar en cuenta, voy a leer textualmente lo que pide el punto 4.3, determinar este alcance, la organización debe considerar cuestiones internas o externas,
requisitos de partes interesadas, productos y servicios de la organización. Entonces, en este caso, el alcance del sistema de gestión debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Entonces, ya sabemos que no va a haber exclusiones, que lo vamos a trabajar en función de aplicabilidad, y hablamos que la organización solo puede decidir que un requisito no es aplicable si su decisión no tuviera como resultado el fracaso a la hora de alcanzar la conformidad de productos y servicios. Entonces, punto importante que tenemos que ir manejando es también analizar ese alcance de la auditoría y esa aplicabilidad. Entonces, nosotros como vamos a estar viviendo 3 años, la norma 9001-2008 y 9001-2015, con la norma 9001-2008 hablamos de exclusiones, pero con la norma 9001-2015 hablamos de la aplicabilidad. Muy bien, creo que con esto respondemos varias de las preguntas. Beatriz, ¿querías comentar algo? Sí, un comentario respecto a las exclusiones. La versión 2008 estaban centradas en el capítulo 7, realización del producto, que básicamente, como comentaba Keila, donde se enfoca la aplicabilidad en función de la naturaleza de la organización, sus procesos, productos, servicios, riesgos y oportunidades. La pregunta que tendríamos que hacernos en función de la aplicabilidad es, por ejemplo, el apartado 4.3, determinación de las partes interesadas relevantes. ¿Es aplicable a la organización? Sí. A todas las organizaciones. El apartado 10.1 sobre mejora, ¿es aplicable? Sí, a todas las organizaciones. Y así vamos haciendo un análisis de cada uno de los apartados hasta llegar al capítulo 8 de operación, en el cual, en función de la naturaleza, del contexto, de los procesos, productos, servicios, riesgos, puede ser que algunos requisitos no son aplicables. Entonces, les dejo esto para hacer el análisis de aplicabilidad. Muy bien. Si quiere podemos continuar. Ok, sí. O sea, estamos claros de que nosotros como auditores tenemos que planificar la auditoría, que tenemos un reto y tenemos que aprender. Luego estamos en la realización de la auditoría, que también ahí tenemos que ver porque tenemos que analizar bien características de las diferentes habilidades y destrezas que tiene mi equipo auditor para yo poder lograr los objetivos que yo quiero y minimizarlos. Pero ahora voy a tener entonces el otro punto, que es el informe de auditoría. Nosotros si hablamos con la norma 19.011, hablamos que tenemos que tener un informe. Entonces, ¿qué va a pasar en el informe? La mayoría de los informes siempre lo estamos documentando solamente con conforme o no conforme, cumple o no cumple. Pero ahora esos informes se están también cambiando. Los entes certificadores ya están colocando informes como fortalezas, oportunidades de mejora, puntos de alertas. O sea, ya me están abriendo el campo de diferentes títulos que deberíamos de tener. Igual, informes de auditorías internas, ya los clientes ya nos están solicitando que no solamente cumple o no cumple unos requisitos, sino que me están diciendo en esa conclusión de ese sistema cómo está, cómo deberíamos de documentar. Entonces, el tip más importante que estamos dejando nosotros es en esa forma de redactar los hallazgos, de manera de que no sea una interpretación del auditado para evitar ser cuestionado. Un punto podemos analizarlo en el caso en que yo pudiese documentar, entonces empiezo, es una observación, es una oportunidad de mejora, lo puedo colocar como una fortaleza, lo puedo colocar porque ya los diferentes entes certificadores están describiéndome una serie de puntos. Pero lo que yo vaya a documentar allí, si no tiene en verdad una buena interpretación, se nos va a dar a muchas discusiones auditor-auditado. Ejemplo, expresiones como pienso o ese contexto no es el correcto. O sea, ¿en base a qué
yo voy a decir esa expresión. Entonces, por favor, tenemos entonces que trabajar muy bien cuando hagamos ese informe y al redactar esos hallazgos que no sean textualmente de no conformidades, sino que por lo menos me puedan hablar de fortaleza, me pueden hablar sobre oportunidades de mejora, me pueden hablar de puntos de acciones o de alerta, cómo yo lo voy a redactar, ¿ok? De manera de evitar interpretaciones. Acuérdense que como auditor nunca va a ser mi interpretación, siempre yo voy a buscar una evidencia objetiva para yo poder dar un resultado sobre algún punto. Entonces, en la parte del contexto, partes interesadas, pensamiento basado en riesgo, van a ser conocimiento, van a ser puntos en los cuales tenemos nosotros que tener muy buena redacción en esos puntos. Si quieres, Beatriz, ¿me puedes complementar en este aspecto? Sí, los hallazgos tienen que estar claramente definidos porque precisamente van a ser el punto de partida para que el auditado tome acciones correctivas, ¿no? Y entonces, en vista de que el auditado, a través de ese hallazgo de auditoría, en el caso, por ejemplo, cuando los hallazgos son no conformidades, deben propiciar al análisis de causas que han originado esa no conformidad, ese problema, y luego la toma de acciones correctivas para prevenir la recurrencia de esa no conformidad. Tú comentabas algo bien importante, que es precisamente esos hallazgos relacionados a puntos fuertes o fortalezas, las oportunidades de mejora, puntos de alerta. Es decir, que a través del método de la auditoría plasmado en un procedimiento de auditoría interna de cómo se va a realizar o a redactar el informe de auditoría es muy importante, ¿no? Cómo va a estar estructurado, cómo se van a clasificar los hallazgos de auditoría y aquellos otros hallazgos en función de un semáforo, en función de una matriz DOFA. Hay muchas formas para hacerlo, ¿no? Lo importante es seleccionar la más adecuada para la organización a la cual nosotros vamos a darle esa conclusión final de la auditoría a través de un informe y que propicie, por supuesto, para las debilidades, la toma de acciones correctivas y su previo análisis de causas. Entonces, con esto lo que estamos nosotros es dando el primer abreboca sobre esos tips y esos cambios que debemos de ir teniendo nosotros, y fíjense que van a haber cambios en conocimiento, ¿ok? Cambios de nosotros de desaprender y volver a aprender, porque tenemos que mejorar esas habilidades. Porque acuérdense que nuestros auditados lo que esperan es una auditoría que se le dé valor. Una auditoría que cuando nosotros salgamos, el auditado diga, oye, valió la pena ese proceso de auditoría. Entonces, es algo muy importante. Y igualmente nosotros, este es el comienzo de diferentes actividades que vamos a hacer. Tenemos también en el foro que vamos a hacer próximamente en México el próximo año, también vamos a tener diferentes expositores, de manera de poder ir ya a dar mucho más información con las diferentes ponencias que hagamos y los diferentes webinars que nosotros estamos realizando. Jesús. Sí, hay una cosa, me lo han preguntado, aunque lo acabo de colocar ahorita por escrito. Todo lo que estamos hablando, esta presentación está siendo grabada y se va a colocar en el canal de la red de ISOexperto. Igual, los que están en vivo todavía pueden hacer algunas preguntas, ya estamos en los minutos de cierre, sin embargo, lo vamos a colgar ahí y ustedes van a recibir incluso el enlace directo, porque eso se hace automático, una vez que haya estado colgado el video en la red de ISOexperto. Igual después, para varios días, para que comenten con sus colegas y sus amigos, pueden entonces compartir el canal de ISOexperto en YouTube, y ahí van a estar no solamente este video, sino tenemos varios videos informativos sobre pensamiento basado en riesgo, sobre 14001, sobre la norma 9001, bien completos y bien interesantes. Igual, para que los que no son miembros de la red, también los invitamos a que sean parte de miembros como ISOexpertos, ¿no?
No sé si Beatriz, continuamos ahí ya, que faltan unas presentaciones. Muy bien. Sí, ya para ir cerrando este webinar, por supuesto, agradeciendo a todas las personas que están participando de los diferentes países. Muchísimas gracias por estar acá. Esperamos que este webinar haya aclarado algunas de sus inquietudes. Que comentaba Jesús, tenemos diferentes medios de comunicación a través de las redes sociales o del sitio de la Red Internacional de ISO-Expertos para que las hagan llegar. Y efectivamente a través de la red podemos ayudarlos en su proceso de transición, no solamente a nivel de la organización, sino también a nivel ya individual de los profesionales que están aquí participando y que realizan diferentes roles, bien sean como auditores o consultores externos. A través de la red y de un aliado estratégico muy importante que es Tecniformación, nosotros ofrecemos formación presencial y a distancia, también auditorías presenciales y a distancia y consultorías. Inclusive todo lo que es el análisis de brecha para ver la diferencia que existe actualmente o la situación actual entre el sistema de gestión bajo la versión 2008 y qué hacer para poder llevar una transición a la norma 2015. Una vez más, invitarlos a inscribirse en el foro isoexpertos.com. Allí ustedes pueden registrarse, hacer un previo registro para el foro que estará realizándose 9, 10 y 11 de marzo del próximo año en el Holiday Inn de Veracruz, Boca del Río, México. Los esperamos porque el programa precisamente está diseñado para tomar en cuenta todos estos temas sobre la transición tanto de la norma ISO 9001 como de la norma ISO 14001. Vamos a estar hablando de temas como la seguridad y salud ocupacional, la nueva norma que será publicada el próximo año, la ISO 45001, y otros temas como la gestión energética, también el liderazgo, las finanzas personales, todo el tema de motivación, comunicación, la transición del auditor. Este foro está diseñado no solamente para que sean conferencias plenarias y simultáneas, sino también para tener un panel de expertos y aclarar todas las inquietudes sobre la transición y talleres. Vamos a tener 4 talleres prácticos sobre los diferentes temas que están ahorita sobre el tapete de las normas, tanto ISO 9001 como ISO 14001. Entonces, una vez más, los invitamos a que se registren en foro isoexpertos.com y estén atentos de todas las novedades para las inscripciones, inclusive para el patrocinio del foro internacional. Jesús. Bueno, muchas gracias por la asistencia, por estar ahí en línea. En verdad que la gente ha estado bien participativa. Seguiremos haciendo esto ahora con más frecuencia. Yo creo que el 2016 vamos a estar dando más fuerza. Aquellos que son miembros de la red, por supuesto, tienen beneficios adicionales. Aquellos que no, bueno, todavía tenemos pautado hacer algunos seminarios gratuitos, pero con reducidos, ¿no?, en tiempo. Digamos que vamos a estar en el 2016 dedicados mucho al crecimiento de la red. Actualmente contamos con un aliado estratégico como es la gente de Isonova en Bolivia. También tenemos a la gente de Multiconsultores en Nicaragua, tenemos a Ángel Mendoza en México, y se van a ir agregando diversos aliados estratégicos que nos van a poder estar ayudando y siendo nuestros representantes en los países o en los estados de los países de habla hispana, ¿no? Gracias realmente de corazón. Como ya les dije al inicio, es mi cumpleaños y ya tenemos un año en esto y comenzamos prácticamente con muy poquitas personas y ahorita hay más de 200 personas en sala, eso se agradece. No sé si Keila también para despedirte. Bueno, igualmente deseándole felices Pascuas y próspero año nuevo y que el 2016 nos traiga todo ese conocimiento, esas habilidades
para cuando estemos haciendo nuestras auditorías, lo hagamos con pasión, pero con algo que es importante, que es verificando bien estos cumplimientos para darle el valor a las organizaciones y así poder contribuir con ese granito de arena que es la mejora continua de las organizaciones. Bueno, muy bien. Beatriz, ya para despedirte. Bueno, no, de nuevo muchas gracias. Espero que pasen una feliz Navidad y que el próximo 2016 sea próspero y lleno de tanta salud para todos los que nos están escuchando. Gracias por seguirnos, por acompañarnos en este camino que nosotros pues hemos decidido seguir para darles lo mejor que nosotros tenemos y ayudarlos en su crecimiento personal. Los esperamos en Foro Expertos y suscríbanse a través de la página de la Red Internacional de Expertos para que reciban el boletín mensual que vamos a estar emitiendo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz Navidad, feliz 2016. Ojalá y además de conocernos de alguna forma de manera virtual, nos podamos conocer de manera presencial en el foro que hagamos en México o en los otros foros que también vamos a estar haciendo en los diferentes países como Nicaragua, Bolivia. Y bueno, también recibimos invitaciones y buscamos aliados estratégicos para los que nos escuchan para seguir ampliando la red y poder, digamos, compartir estos conocimientos de experiencias, las de nosotros y las de ustedes. Muchísimas gracias, feliz Navidad y nos estamos viendo. Gracias a todos.